Hola, regresamos con tu programa Buscando la Excelencia y en este momento estábamos conversando con Raquel Mogollón, donde nos estaba dando algunos puntos de vista con respecto al terrorismo de Estado y las praxis que pueden utilizarse. Volviendo al tema, considerando qué es el terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado viene siendo prácticamente cuando el mismo Estado es el que va a suministrar a sus ciudadanos armamento a través de alguna ideología o de algún pensamiento que ellos deseen alcanzar a través de la violencia. Fíjate, claro. Qué interesante. Y dentro de la acotación de lo que decía Raquel, hablábamos en intermedio con el doctor que quería puntualizar algo. Hay que puntualizar una cosa que me parece bien importante, que es el problema religioso. Si no son las religiones, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué las religiones son terroristas? No, dentro de las religiones hay radicalismo, fundamentalismo, que alimentan el terrorismo, ¿no? Un poco el caso en América Latina, eso no está tan, digamos, tan claro el problema. Si han habido algunos intentos de alguien de desarrollar esas cosas, han sido muy parcas. Pero en el Medio Oriente las religiones tienen una participación bien importante, pero no todas. Es decir, hay que tener muy claro eso, y en eso tenemos que ser muy claros, muy específicos de cuáles son los elementos religiosos que están adoptando el terrorismo o que se hacen presentes en el terrorismo. Hago la acotación porque no las religiones no son terroristas, y alguien nos podría decir, bueno, aclaremos No, es la radicalización. Es la radicalización, son los fundamentalismos los que hacen, que perjudican el... No. Bueno, de hecho también tenemos a Gabriela Millán, ¿verdad? También estudiante de 5º año de Ciencia Política. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué pudieras aportar respecto al tema de lo que estamos hablando? Bueno, desde el punto de vista de lo que conversaba el profesor Isidro, es importante mencionar, o sea, lo que es la interpretación también, o sea, que el fundamentalismo o este tema de las religiones, especialmente el fundamentalismo islámico, se da a través de la interpretación del Corán. Entonces, como ciertos grupos hacen la interpretación del mismo a favor de defender su religión, y ellos ponerse en la cima, ¿sí? Obtener el poder. Pero también es como así las mismas personas que comparten su religión, que es el islamismo y tal, los rechazan cuando no se vuelven fundamentalistas como ellos. Inclusive afectan a su misma población. Sí, ¿no? efectivamente. Entonces eso también el profesor lo comentaba, que aún en América Latina no lo hemos visto radicalizado. Y con respecto a lo que conversaba Carlos Rondón de la participación y el empoderamiento de los jóvenes, yo creo que también es importante mencionar que no es simplemente el hecho de manejar la información, sino también qué pasa cuando ocurre un evento terrorista. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos como sociedad organizada, como jóvenes, como organizaciones, ONG? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué podemos llegar a hacer? Y también cuál es la participación que tiene el gobierno ante estas eventualidades. O sea, ¿cómo podemos definir directrices o situaciones de emergencia? Porque nos dan situaciones de emergencia si hay caso, un terremoto, una cuestión natural. Pero ¿qué sucede cuando hay algo terrorista? O sea, hay terrorismo de por medio. ¿A dónde acudimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos participar? Y cómo también podemos prever el terreno que estamos pisando. O sea, un acontecimiento práctico. Fíjate, para eso yo creo que se crean políticas de Estado que tienen como función prevenir a través de una serie de normativas cómo funcionar con respecto a ciertos movimientos fundamentalistas que quieran crear terror en una población. Claro, eso es bien importante, ese aspecto es bien importante y vamos a explicarlo un poco en palabras ciertas. ¿En dónde está eso? Yo invito a la sociedad académica mundial, en todo caso latinoamericana y estadounidense, a que revisemos, por ejemplo, la Convención de Tokio de 1970, la Convención de Ginebra, que es bien importante también, porque ahí se encuentra, digamos, lo que la profesora Jolie decía, y la Convención de Montreal. Incluso el Tratado de Nuremberg. El Tratado de Nuremberg, que es muy bien importante. Ahí están algunas pautas que no solo deben manejar los estados, sino que deben manejar la sociedad como tal. Porque hay un desconocimiento, inclusive, de ese cuerpo jurídico de accionar, y está en esas 4, instrumentos jurídicos internacionales que son bien importantes, ¿no? Nuremberg en principio, Tokio, Montreal y la Convención de Viena. Creo que es importante la educación del ciudadano como tal. Una de las líneas de nuestro programa, Buscando la Excelencia, es casualmente llevar ese mensaje para que la gente vea, escuche, se informe. Ahí están las redes sociales, están las nuevas colecciones de conocimientos que hay allí, y que la gente se entere, que la gente trate de percibir cuáles son aquellas personas que de una u otra manera están llevando un mensaje. Así es.
que no nos lleve a tener ese radicalismo en la forma de Claro, pensar. y hay una cosa bien importante de ese mismo orden de ideas, que en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que por cierto cumplió 50 años, el año pasado y no hicimos nada, en una actividad bien importante como es el papel del Concilio Ecuménico Vaticano II, hay encíclicas bien importantes, ¿no? Y el concilio dedica una parte de la Pacem in Terris, por ejemplo, al estudio de la paz, ¿no? Y al estudio de lo que implica el desarrollo de actividades terroristas. Digamos, el concilio no lo explica concretamente, pero sí da, digamos, luces bien importantes para que se estudien esas líneas desde el punto de vista de lo que implica la religión en América Latina, que es muy importante, puesto que es el 80% o más quizás de su población católica. Entonces por ahí había que, digamos, abrir una discusión bien importante de conocimiento dentro de la sociedad civil de lo que es, digamos, el terrorismo en el mundo. Y fíjate que escuchaba al presidente Olata cuando decía ahorita en Francia, no van a cambiar nuestra forma de vida, porque eso es lo que busca el terrorista, Claro. precisamente, crear pánico, crear terror y cambiar el estilo de vida de una Obtener población. el poder. O sea, Así es. Bueno, bastante interesante lo que se está planteando, lo que se está manejando, y me gustaría que en el próximo segmento, antes de ir a unos comerciales, pudiéramos tocar el tema sobre qué hacer para empezar a evitar en nuestras sociedades, ¿sí? ¿Qué hacer para evitar en nuestras sociedades que pensamientos fundamentalistas pudieran involucrarse en este contexto latinoamericano? Muy bien.